Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida como cada mañana. Son las 9 en punto y nosotros obviamente puntuales a nuestra cita le damos la bienvenida a esta casa, a las conversaciones, a las entrevistas que mantenemos cada día desde ahora y durante los próximos minutos con los protagonistas de la información que está relacionada con la provincia y la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana. Mire, el pasado día 3 de este mismo mes de septiembre se inauguraba el presente curso escolar 2014-2015. Desde el mismo día 3 de la inauguración, quien más, quien menos, ha dado su opinión, casi siempre tildando de a lo mejor un poco apresurado el inicio de este curso. Pero sobre esta y otras cuestiones vamos a hablar durante los próximos minutos con nuestro invitado de hoy. Es el director territorial de Educación, don José Antonio Rovira. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Podemos dar por lo menos a fecha de hoy, jueves 18 de septiembre, por cerrada el apartado de inauguración del curso escolar? Sí, indudablemente hace ya 15 días que comenzó el curso y bueno, la mayor incidencia que hemos tenido es que en estos 15 días anteriores, no en todos, pero en una gran parte de ellos hemos sufrido la mayor ola de calor que se recuerda y que se tiene medida en los últimos 50 años y quizá eso ha sido la novedad de esta incidencia que en algunos lugares pues ha provocado algunos problemas en el inicio del curso. Pero yo creo que a día de hoy esta ola ya hace unos días que ya concluyó y las clases están con total normalidad, con las plantillas de profesores al 100% en sus centros y con total normalidad, que es lo que debe de imperar en educación, la normalidad. ¿Es lo cotidiano? Generalmente sí. Generalmente lo cotidiano es la normalidad. Es decir, este hecho que se ha producido ha coincidido, eso sí, con un adelanto, sobre todo en secundaria, del curso escolar. Pero ese adelanto tiene su motivación. Por un lado, hay una motivación, era una petición histórica de los padres, pero por otro lado, el haber modificado los exámenes. En primaria no hay exámenes, los antiguos exámenes de septiembre no existen, pero en secundaria sí. Y antes la recuperación la hacían en septiembre, mientras que ahora se hace en julio. Es decir, una vez concluido el curso, unos días después. Este es un sistema que, por ejemplo, se está aplicando ya en la Universidad Española. Y los primeros datos que tenemos son muy positivos, porque muchos más alumnos se presentan a esas recuperaciones. Muchos más, en torno a un 60% más de alumnos se presentan a esas recuperaciones. ¿Por qué? Pues habrá que analizarlo. Es el primer año que se ha puesto en marcha este sistema y ya digo que los datos apuntan muy positivos. Durante estos primeros 15 días, ¿cuál ha sido la cantidad de incidencias? Los motivos lo sabemos, la ola de calor, pero ¿cuántas incidencias al día han tenido? Pues vamos a ver, en la provincia de Alicante tenemos unos 615 centros educativos, 615. Que puede ser desde un gran instituto, un conservatorio, hasta una escuela infantil. 615 en total. En realidad, nosotros incidencias registradas habremos tenido 30, 30 y tantas. Estamos hablando que no hemos llegado, ya no hablo de un 5, pero ni siquiera un 10%. Ni siquiera un 10% de centros donde tengamos conocimiento de que ha habido algunos problemas y que tanto los equipos directivos como la inspección educativa han actuado de forma coordinada, pues tomando las medidas posibles en esos momentos. Pero ya digo, repito, que es una ola de calor que no se había medido en 50 años. Claro, la pregunta de los padres a lo mejor es, oiga, y con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no se podía haber previsto esta situación? No, vamos a ver. ¿Quién prevé una ola de calor? Está claro que eso no es previsible. Los centros en esta comunidad se hacen todos con calefacción. Realmente lo que a lo mejor deberíamos de repensarnos es si a lo mejor en vez de la calefacción había que haberlos diseñado con aire. No lo sé. Yo no soy un experto en técnicas, porque ahora ya surge el debate, ¿no? Hay quien afirma que lo mejor sería poner aire acondicionado en los centros. Hay quien afirma que eso no es bueno para los niños, sobre todo para los pequeños, y que sería mejor un sistema de ventiladores, que el otro día me explicaban, porque claro, yo oía un ventilador en el techo y te da un poco de
de miedo, ¿no? Me dicen, no, hay unos ventiladores con sistemas de protección. Ya digo, yo no soy un experto, porque este es un tema sobre todo sanitario, y luego hay otras medidas como la instalación de toldos y demás. Yo creo que no hay una solución única para todos los centros, sino que a lo mejor habría que ver cada centro cuál es su orientación, la orientación de las aulas, más al sol, menos al sol, ver el tipo de si las ventanales son más grandes, más pequeños, qué aireación tienen y aplicar a ese centro la mejor solución. Pero ya digo, calefacción tienen todos. Algunos tienen aire acondicionado porque a lo largo del tiempo, pues a través con colaboración de las propias APAs, las AMPAs de padres y madres de alumnos, el propio centro con sus ahorros, algunos han ido instalando, algunos ayuntamientos también han instalado aire acondicionado en algunos centros. Ya digo que la tipología es muy diversa, pero que incidencia realmente... podríamos hacer un resumen de todos los medios de comunicación, los centros de los que han hablado, y no llegamos, estamos muy lejos del 10%. Lo que pasa es que asusta el conocer que profesores, pero sobre todo alumnos, han padecido lipotimias. ¿Acaso es lo...? No, vamos a ver. Lipotimias se producen habitualmente a lo largo del año. A lo largo del año hay lipotimias. A lo largo del año tenemos pequeñas incidencias. Yo creo que recordaba que a nosotros nos han llegado unas 7 u 8 desmayos que puede ser influidos, puede ser por el calor, pero también por otros motivos que ya digo que a lo largo del año se producen. Según Sanidad, un golpe de calor, lo que se entiende por un golpe de calor, solo lo puede sufrir una persona que esté haciendo un esfuerzo físico a pleno sol. Y sufre un golpe de calor. Una persona que esté a cubierto, con ventilación y perfectamente hidratado, es decir, que beba agua, es imposible que sufra un golpe de calor. Aunque las temperaturas hubieran sido incluso más altas. Una persona a cubierto, con ventilación hidratada, no sufre golpes de calor. Claro, pero entonces, escuchándole ahora, uno relativiza mucho la intensidad con la que algunos protagonistas han informado de la realidad que se estaba viviendo. No quiero ser mal pensado, pero ¿podrían haber intereses ocultos, maquiavelistas? No, yo no hablo de intereses ocultos o maquiavelistas, pero bien es cierto que algunos sindicatos representantes de algunos profesores no han visto para nada con buenos ojos el adelanto del inicio de curso de aproximadamente el día 15 al día 3, sobre todo en secundaria. ¿Pero dónde importan 12 días? ¿Tanto importan 12 días? Pues por lo visto alguno puede considerar que el comenzar a mitad de mes es una especie de derecho laboral adquirido a través de los años, ¿no? Y el cambiar el sistema, pues quizá a veces algún sindicato no está muy por la labor de aceptarlo, ¿no? Pero en teoría la educación se hace para atender al estudiante y no para atender la comodidad. Indudablemente. Yo le pongo un ejemplo. Yo me reúno con 3 tipos de colectivos, ¿no? Con los representantes de los directores de primaria, con los representantes de los directores de secundaria y con la Junta de Personal, que representa, teóricamente, son los sindicatos que representan a los docentes. Con los primeros y los segundos hablamos cuestiones de organización de los centros, de mejora de la calidad educativa. Con los terceros solamente hablamos básicamente de cuestiones salariales y laborales. Nunca de mejoras de la educación. Yo no sé si sería momento ya que en este país, cuando muchas encuestas nos están diciendo que nuestros docentes, por ejemplo, de inicio están mejor pagados que por encima de la media de los países de la OCDE, que a lo mejor bien es cierto que habría que desarrollar una carrera profesional para que a lo mejor un docente quizá cobrara menos de entrada, pero a lo largo de su vida laboral pudiera tener ciertos incrementos mayores que los que tiene ahora. Es decir, ese es un tema que podríamos poner sobre la mesa. Pero ya digo que es cierto que nuestros docentes están muy bien pagados y yo creo que deberían de también preguntarse si realmente... Yo entiendo que la gran mayoría de ellos hacen su trabajo correctamente, perfectamente, pero a lo mejor nos deberíamos plantear entre todos si con los datos que tenemos debemos de todos hacer un mayor esfuerzo. Y cuando digo todos, digo padres, digo administración y digo docentes. Porque el hecho de que casi nunca, como dice, se planteen otras medidas que no sean las salariales, ¿por qué es?
Porque en la conversación no sale, porque nada No, más plantearse el tema se tapa y se incide más en el aspecto porque salarial. el único discurso o el discurso básico que tienen ciertos sindicatos, los mayoritarios en educaciones, son dos. El profesor gana poco y la administración no invierte. Sí, el profesor gana poco y la administración no invierte. Sí, y eso es totalmente falso. Ese mensaje. Eso es totalmente falso. Es decir, queremos más dinero en educación, que la administración invierta más dinero en educación y que el profesor, digamos, mejore sus condiciones laborales y salariales. Y ya digo, las condiciones laborales y salariales de los docentes en esta comunidad y en general en nuestro país son buenas, son muy buenas según los estudios y la inversión que todas las administraciones en este país en general realizan están muy por encima de la media de la Unión Europea incluso. No solo de la OCDE, que amplía más países, sino de la Unión Europea. Aquí en esta comunidad lo hemos visto, se han sufrido recortes importantes en muchas cuestiones, pero sanidad y educación se ha intentado no tocar nada. Yo creo que a la vista está, a la vista está. Si los profesionales son buenos, si los tenemos bien pagados, si los centros, desde el punto de vista de la infraestructura, en cualquier sitio hay problemas, ¿vale? ¿Por qué con esas herramientas no despuntamos más de lo que en teoría y sobre el papel se podría despuntar? Pues no lo sé. Pues, por ejemplo, si usted va a la Universidad de Alicante y observa y pasea por la universidad, la opinión que puede llevar una persona es que no creo que sea un lugar con falta de inversión, ¿verdad? El Partido Popular lleva casi los últimos 20 años gobernando en esta comunidad. Si uno observa lo que se ha construido y lo que se ha hecho ahí, no entiende por qué el único discurso que hoy por hoy sigue manteniendo la Universidad de Alicante y algunas otras universidades es que la administración nos dé más, que la administración nos dé más y que la administración nos dé más. Es decir, ese discurso. A lo mejor hay que plantearse el por qué la universidad no está en los primeros ratios de universidades punteras, el por qué hay carreras con muy pocos alumnos, con un coste excesivo, que a lo mejor dedicándole a otras inversiones, a investigación, podría ser mucho más rentable. Es decir, quizá tenemos que hacernos muchas preguntas y no solo quedarnos en el discurso de que la administración no nos da dinero, porque ya digo, cualquiera que pase por el campus universitario o visite muchos institutos y centros que se han hecho, yo creo que con muy buena calidad, pues podrá observar que no es una cuestión de que la administración no invierte. A lo mejor hay otras cuestiones. Don José Antonio, ¿y por qué alguien como un servidor, que ya tiene edad para entrar en la cuarentuna, porque desde que puede recordar siempre, con el inicio del curso, han habido manifestaciones? Bueno, pues lógicamente... ¿Forma parte del kit? Y entiéndame bien la expresión y los espectadores sí, también. Yo creo que, vamos a ver, nadie puede gobernar a gusto de todo el mundo. Quizá la educación sea uno de los aspectos donde más uno pueda discutir. Y yo creo que todos los inicios de curso pues nos van a seguir trayendo, es decir, hagamos más cosas, hagamos menos, siempre alguien no estará de acuerdo. Pero ya digo que al final es anecdótico. Si analizamos los datos de las últimas huelgas de docentes, es que es irrisorio. Es decir, realmente hace huelga un porcentaje mínimo de profesorado. Las huelgas de alumnos, pues hombre, estas son más fáciles porque claro, vamos a ver, ¿quién no ha tenido 15 o 16 años? Y un día pues de huelga o de manifestación casi es un día de fiesta, de asuntos ¿no? propios o de fiesta, quiero decir, que eso hay que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero las huelgas, que yo digo huelgas ya con una base y demás, la incidencia es mínima totalmente. Hablando de estudiantes, para esta misma tarde, hoy jueves 18 en Alicante, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una jornada de huelga en la Comunidad Valenciana, como digo también aquí en la ciudad de Alicante. Ya digo. ¿Cómo lo prevén? Muy poca incidencia. Muy poca incidencia, salvo, ya digo, en algunos centros. Sobre todo suelen tener más incidencia en Alicante, en Elche, en las ciudades más grandes, quizá por la organización, pero ya digo, pasa a veces más por ser una jornada un poco a nivel de alumnado festiva que por una huelga real. Pero es curioso
Fíjate, es curioso que sean los sindicatos de estudiantes los que convoquen las huelgas y no los sindicatos de docentes. Curioso, ¿no? Es una cosa... Es para pensar, ¿eh? Es para pensar. Lo que pasa es que en el fondo, cuando los convocan unos y cuando los convocan otros, el que, entre comillas, pierde es el alumno que quiere ir a clase. Indudablemente, indudablemente. Por eso yo creo que hay que ser más responsables. Porque yo ya digo que los datos que tenemos hoy por hoy, datos objetivos de estudios independientes, es que la inversión es alta, los salarios son altos. Yo creo que eso nos debería... Y ya he dicho antes que podemos mejorar el sistema. Por supuesto que se puede mejorar. Es difícil cuando nos planteamos, como un modelo como el que tenemos en nuestro país, tenemos 17 sistemas retributivos de los docentes, que eso es otra cuestión. Yo creo que debería de un poco reconducirse este asunto, ¿no? Bueno, si no unificarse, a lo mejor dejar solo a las comunidades la parte de lo que sería un desarrollo de carrera. Quiero decir, hay cuestiones que se podrían... Pero, no sé, yo creo que la única solución es que la Administración siga invirtiendo, como lo está haciendo, si puede algo más, mucho mejor. Que los docentes sigan trabajando, porque yo creo que la gran mayoría hacen un gran esfuerzo todos los días y los padres tienen que implicarse más. Los padres tienen que implicarse más. No solo las AMPAs, que realizan una gran labor, sino hablo de todos los padres de los alumnos. Los que tenemos hijos debemos de pensar en nuestros hijos, estar encima de ellos, ver qué educación hacen, ver si estudian. Quiero decir, tenemos que estar más encima. ¿Existe ese grado de implicación o, pregunto de otra forma, cuál es el grado de implicación actual que ustedes desde la Dirección Territorial están pulsando y detectando por parte de los padres? Los padres tienen hay una gran implicación. Ya digo que las AMPAs en general funcionan muy bien, funcionan en colaboración con los centros, pero cuando yo hablo, es decir, las AMPAs representan a todos los padres, pero bien es cierto que ellos mismos me dicen que hay una parte de padres un poco que no visitan el centro, no participan en el AMPA. A esos padres me dirijo yo. No a los que ya trabajan y se preocupan por sus hijos, sino que hay una parte de padres que deberíamos de preocuparnos más de él. ¿Y qué se les podría decir para que terminaran de dar ese paso? Porque es invertir en el futuro del hijo. Sobre todo hay que concienciarlos de que es fundamental para el futuro de sus hijos el que los padres estén encima. Es fundamental. Es decir, fíjese el dato que yo le daba antes. Se han presentado, cuando los exámenes de septiembre en secundarios, los antiguos, se han hecho en julio, se han presentado muchos más alumnos. ¿Por qué? El alumno a veces en septiembre no se presentaba a las recuperaciones. Pasaba a lo mejor de curso con 2 pendientes. Eso al final provoca que quizá en algún curso de la ESO acabe repitiendo un curso. Ahora se han presentado más porque lo tienen más cerca. Pues a lo mejor las familias debemos de estar más encima, saber cuántas asignaturas ha suspendido mi hijo, saber que tiene que hacer esas recuperaciones. Quiero decir, es un proceso en la familia. Es decir, la educación, en los centros, a los niños hay que enseñarles, pero el concepto de educación es un concepto de la familia, no de la administración. Es un concepto de la familia, del núcleo familiar. Han llegado las lluvias, afortunadamente, se está calmando la climatología, el oralle en la provincia y en la Comunidad Valenciana. En muy poquito el otoño. De cara al invierno, ¿vamos a tener los mismos problemas que con el inicio del curso, pero al revés? Ya le he dicho que de cara al invierno tenemos una gran ventaja, y es que yo creo que prácticamente el 100% de los centros tienen su calefacción. En cuanto a infraestructuras, ¿cómo están los centros educativos de la provincia? Pues vamos a ver, estamos haciendo un gran esfuerzo de reparaciones, se ha anunciado la construcción de unos centros nuevos y bien es cierto, yo no le voy a negar que aquí había un plan, se hicieron un montón de infraestructuras nuevas, pero la crisis provocó una especie de parón en una pequeña parte que nos quedaba para terminar todo el plan, para terminar todo el plan. Por ponerle un dato, en esta legislatura solamente vamos a reducir el 75% de aulas prefabricadas. Es decir, solo va a quedar una cuarta parte. Una cuarta parte. Ahora, ¿esa cuarta parte es importante? Sí.
Porque al padre que su hijo va a un centro en aulas prefabricadas, aunque son los que mejor han pasado esta crisis de la ola de calor, porque todas las aulas prefabricadas sí que están obligadas a tener su aparato de aire acondicionado, ¿no? Al no tener tanta ventilación y demás, tienen todas aire acondicionado. Pero digo que al padre que su hijo va a un aula prefabricada, pues le importa muy poco el que yo le cuente que realmente el 90% de las construcciones que había que realizar en los últimos años pues están hechas. Le importa muy poco. Sí, y yo entiendo que ahora lo que nos queda es ese pequeño esfuerzo final, ¿eh? Ese pequeño esfuerzo final. Es decir, en la provincia de Alicante nos pueden quedar 8 o 10 centros por hacer, no mucho más, no mucho más. Y en concreto la ciudad de Alicante, un colegio que lleva tiempo esperando una reforma como es el Manjón Cervantes, ¿en qué punto está? ¿Entraría en ese 25% que se va a quedar? Sí, quiero decir, no, el Manjón Cervantes ya está en marcha. Ha habido un acuerdo entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, que está ahora en papeleo, porque ha habido que hacer un convenio, y hacer un convenio entre dos administraciones es complejo a nivel legal, que si la abogacía de tal, los interventores de cada tal, y estamos ahora en ese trámite de terminar el papeleo. El proceso es que la adjudicación se espera que se inicie, digamos, que esté hecha antes de final de año y las obras comiencen a continuación. Entonces el objetivo sería que el próximo septiembre, el próximo curso, las clases ya comiencen en el nuevo centro. ¿La LOMCE es un cambio para mejor de cara a la formación del estudiante? Vamos a ver. Yo creo que el objetivo de cualquier nueva ley es mejorar siempre. Yo estoy convencido que todo el mundo que hace una nueva legislación es para mejorar. Yo creo que la LOMCE intenta recuperar un poco la cultura del esfuerzo, que yo creo que eso para mí fue el gran error de la LOCSE, de la anterior ley que estuvo muchos años. Recuperar esa cultura del esfuerzo, yo creo que eso es importante. Pero yo creo que no es bueno que en este país, en los últimos años, hayamos tenido, yo creo que un exceso de leyes de educación. Yo creo que la educación es un concepto fundamental, es decir, es la base de un país. Es la base de un país. Es que la economía productiva de un país, los empleos de un país, van a venir de qué capacidad tiene ese país. Su base es la educación. Si tenemos una buena educación, saldrán buenos investigadores, podremos desarrollar una industria tecnológica puntera, eso generará empleos a su vez. Es decir, todo viene de ahí. Una buena formación profesional nos hará tener buenos técnicos, digamos, y las empresas podrán funcionar muy bien. La base es la educación. La educación debería ser un asunto de Estado. Como la política exterior. Normalmente los partidos nunca se suelen pelear en política exterior. No suele haber grandes desacuerdos y en realidad vamos todos a una. Pues en educación debería ser igual. Luego nos peleamos en otras cosas, pero por favor, lo ideal sería no pelearnos en educación, conseguir pactar una ley con el consenso de todos los partidos. Digo, porque tan malo es el que yo haga una ley y no llegue al consenso como el que no ha querido llegar a ese consenso. Los culpables yo creo que somos todos. Cuando digo es todos los partidos políticos. Deberíamos de dar un paso más adelante y tratar de consensuar, ya digo, una ley y tratar la educación como una cuestión de Estado. Un aspecto también muy importante en materia educativa es el absentismo escolar. ¿Cómo se va a luchar a lo largo de este curso en esta materia? No, el absentismo escolar continuamente se está tratando. Ahí tengo que felicitar a todos los ayuntamientos porque a través de los equipos de servicios sociales hacen una gran labor con el cuidado. A veces las policías locales de cada municipio, los servicios sociales colaboran con evitar ese absentismo escolar. Si el absentismo escolar yo creo que hemos ido a mejor. El fracaso escolar, que es otra cosa, ahí sí que, aunque estamos bajando, tenemos que seguir peleándolo, el fracaso escolar. Pero ahí también las familias tienen que entrar. Es decir, la educación debe ser algo donde todos participemos. Ya digo, profesores, con muchas ganas, la gran mayoría, muchísimas ganas de trabajar. Los padres, que tenemos que implicarnos más.
y la Administración, que tiene que seguir haciendo un esfuerzo de inversión. ¿Se podría hablar de un perfil tipo del estudiante y o la familia que incurren tanto en el absentismo como en el fracaso escolar? ¿Una persona que tiene fracaso escolar es porque antes ha tenido absentismo y viceversa? ¿El absentismo termina en fracaso? No, básicamente, vamos a ver. Indudablemente, cuando un alumno está en una familia poco estructurada, pues quizá tenga más probabilidades. Pero eso no es siempre así, no es siempre así, pero tenga más probabilidades. Por eso digo que sí que es necesario que familia por familia, tanto los servicios sociales municipales de cada localidad, junto con educación, con el propio centro, digamos, analicen y estudien cada caso para tratar de reconducir. Pero ya digo, los datos año a año van siendo mejores. Pero por eso hay que seguir trabajando en ese camino para seguir disminuyendo. Para acabar, ¿cuál es el mensaje que le daría a los padres, a las madres que le están viendo ahora de cara a su chiquillo, a su chiquilla, para este curso 2014-2015? Pues el mensaje sería muy sencillo, y es que se vuelquen todo lo más que puedan en el seguimiento de sus hijos, porque que no se preocupen por la otra parte, porque la Administración está invirtiendo, los profesores que tenemos son lo mejor que podemos tener, y yo a ellos les pido ese esfuerzo añadido para tratar de que los resultados sean los mejores, pero que estén tranquilos porque tanto la Administración como el profesorado está trabajando bien y mucho. Señor Rovira, José Antonio, director territorial de Educación, muchísimas gracias a vosotros. Y a usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana a la hora de siempre, a las 9. Hasta mañana.